enfocarme full en tecnología y voy a aprender. Voy a tomarme 4 meses para aprender. Yo también hice algo parecido, pero en vez de tomarme 4 meses para aprender tecnología, me enfoqué en 4 meses en aprender de cómo levantar empresas, poder desarrollar proyectos específicos de investigación. ¿Sí? Ahí coordinamos un proyecto muy grande que era Ferroviaria 4.0, yo te lo recuerdo, que buscaba desarrollar un sistema para poder integrar las vías, pues reactivar e integrar las vías ferroviarias del país y conectarlo, digamos, en un sistema multimodal. Era como todo el plan de desarrollo para eso. Entonces ahí te diste cuenta que, o sea, como que no estabas dispuesto a cambiar tu tiempo para otra empresa, sino invertirlo como en algo tuyo propiamente. Y no solo es lo complejo, y es muy complejo acá, especialmente en Latinoamérica, porque en Latinoamérica la mayoría de las personas sí o sí piensan que un fracaso es una mancha en tu hoja de vida horrible. ¿Sí? Gracias, papá. Gracias a vos por invitarme. Y nada, yo creo que primero presentate vos un poquito, que la audiencia te conozca y ya entraremos en materia de varias cosas. Bueno, yo soy Luis, soy ingeniero de profesión y también soy CEO y cofundador de TecDe. En TecDe lo que hacemos es que utilizamos tecnología, específicamente IA y un poco de visión computacional para ayudar a predecir y maximizar la productividad de cultivos usando WhatsApp. Súper, súper. Antes de entrar pues como en esta startup y preguntarte muchas cosas, la pregunta que yo siempre hago al inicio es, ¿cómo empezaste a emprender? ¿Cómo fue esa trayectoria? Y por qué emprender? Vos Yo, estás muy joven pues entonces, pues tan joven tampoco, pero por ahí vamos. Una de las cosas que me llevó a emprender, como la primera y más importante, fue que yo quería emprender con amigos. Quería como enfocarme en esto de poder trabajar, ¿sí? En un objetivo común y crecer sobre eso. Eso fue lo principal. Y de ahí, una de las cosas más importantes para mí fue poder desarrollar algo que impactara, algo propio que impactara. ok, y o sea, desde que estabas en el colegio tenías como esa visión, o pasó en la universidad, cuando saliste, ¿cómo fue pues como esa carrera tuya? ¿En qué empezaste? Yo realmente salí de la universidad y lo primero que me hice fue empezar a trabajar para la Armada. En ese momento yo me dedicaba a coordinar proyectos de investigación en la Armada para desarrollar tecnología. Y una de las cosas que hice posterior a eso fue, y digamos como se fue, como lo que me cambió la mente fue decir como, yo no quiero seguir haciendo esto como toda la vida. ¿Sí? No quería trabajar para alguien, no quería enfocarme en estar pendiente, digamos, de tantas cosas y aportar tanto de mi tiempo a algo que no era mío. Quería seguir impactando y como que la mejor manera de hacerlo era poder emprender. Entonces entre eso y teniendo varios amigos y con varios amigos empecé, digamos, en esa carrera de emprendimiento. ¿Y ahí era la Armada Colombiana o La Armada Colombiana, la sí. Armada Colombiana? ¿Y pues qué tenías que hacer ahí? O... Básicamente yo lo que hacía era coordinar universidades y centros de investigación para poder desarrollar proyectos específicos de investigación, ¿sí? Ahí coordinamos un proyecto muy grande que era Ferroviaria 4.0, yo te lo recuerdo, que buscaba desarrollar un sistema para poder integrar las vías, pues reactivar e integrar las vías ferroviarias del país y conectarlo, digamos, en un sistema multimodal. Era como todo el plan de desarrollo para eso. ok. Entonces ahí te diste cuenta que, o sea, como que no estabas dispuesto a cambiar tu tiempo para otra empresa, sino invertirlo como en algo tuyo propiamente. Y no solo eso, sino también como el tema de que me di cuenta que si yo vivía bajo la visión de otros, el impacto que yo podía desarrollar era reducido, ¿sí? Y sobre todo yo no lo iba a guiar. Cuando decidí hacer una propia empresa, una de las principales razones era para yo guiar mi camino, ¿sí? Para mí era más importante la dirección que la velocidad y en ese orden de ideas empecé la empresa para poder tener mi propia dirección. Dirección y velocidad. Y ahí entonces, ¿con qué empezaste? Empecé con un grupo de amigos, montamos un e-commerce, ¿sí? Que se llamaba Cobra Carbon Fiber. Y lo que hacemos ahí básicamente era vender productos, accesorios de lujo, basados mucho en el mundo de las carreras, de los autos, que nos encantaban, que eran de fibra de carbono. Entonces eran accesorios para celulares, billeteras, lapiceros y demás. Ok. ¿Y qué pasó con ese emprendimiento? Fue el primer emprendimiento que nosotros montábamos y yo creo que lo más importante ahí es que cometimos muchos errores, ¿sí? En creer que las cosas eran de una manera cuando realmente no lo eran, en pensar, digamos, una sociedad en términos de amistad solamente y no en términos de desarrollo, de empresa, de negocio.
Y si bien fue un negocio que fue, digamos que proliferó durante algún tiempo, no fue un negocio que pudo mantenerse en el tiempo y sobre todo nosotros como sociedad no quisimos mantenernos en el tiempo ahí porque nos sentíamos estancados quizás los unos por los otros. O sea, no fue tan escalable, por así decirlo. Exacto, no fue tan escalable y no fue tan sostenible en el tiempo al final del día. Sostenible, no solamente, yo diría que principalmente no fue sostenible societariamente, ¿sí? Y después eso lleva un montón de problemas que hacen que eventualmente pases a no ser sostenible financieramente. ¿Y por qué crees que pasó eso? O sea, ¿eligieron como mal los socios o qué empezó a pasar? O sea, ¿por qué? Yo creo que lo principal es la visión. O sea, yo creo que una de las cosas que uno tiene que, cada uno elige a los socios que quiere, ¿sí? Pero una de las cosas que vos debes garantizar cuando dices un socio es si ese socio comparte una visión común con vos. O sea, si realmente estamos todos alineados hacia un objetivo mayor o estamos todos alineados hacia simplemente nuestra amistad. Ahí es donde yo creo que fue nuestra principal falencia y es que como socios no nos alineamos hacia un objetivo mayor y por ende un punto en el cual todo el mundo quería tirar para partes diferentes. Entonces, y vos, pues, con lo que me contás ahí, ¿ves recomendable emprender con amigos? ¿O depende? ¿O mejor, una cosa es la amistad, otra cosa son los negocios, los manejamos aparte? ¿Qué pensás vos después de esa experiencia y de pues, un montón de experiencias que has tenido? Yo creo que es preferible, uno puede emprender con amigos y yo creo que es muy valioso, ¿sí? Cuando tienes una amistad que es suficientemente duradera para poder, digamos, tomar decisiones pues, maduras. Ahí, ¿qué pienso yo? Que es un punto adicional. Emprender con amigos no significa una tasa de éxito o fracaso, pero tener la capacidad de trabajar con alguien que sí te agrade es muy importante. Entonces ahí es donde yo creo que tu socio ya te van a vuelve tu amigo, incluso si no era tu amigo antes, pero es muy importante que primero se agrade, ¿sí? Es muy importante primero tener esa correlación y sobre todo también tener varias barreras bajadas, un cierto nivel de confianza para uno poder decir las cosas de verdad que uno piensa de manera directa y sin rodeos. Ahí es donde yo creo que está el tema más complicado. Cuando algo no me gusta de ti, como yo te lo digo, y en ese orden de ideas, como tú lo recibes, ¿sí? Y viceversa. Ok. O sea, un socio se vuelve un amigo, pero no todos los amigos pueden ser socios. Eso es una gran manera de En el decirlo. buen sentido, pues. Sí, es una gran manera de decirlo. Y no, y no con todas las personas deberías emprender, y especialmente también en el tema de negocios, como qué tanto fit, qué tanto match hacen una pareja, un trío, un cuarteto de personas, ¿sí? Para levantar X o Y negocio, porque no todos los negocios son iguales. Creo que es muy importante tener como perfiles diversos. Creo que es muy importante tener perfiles diversos, totalmente de acuerdo, como personas que sean capaces de, pero sobre todo y más importante para mí, es tener personas que sean capaces de adaptarse mucho, ¿sí? Porque es que un negocio cuando empieza es muy diferente a cuando escala. Entonces una persona que pueda llevar un negocio de 0 a 1 es una persona que puede adaptarse a cumplir un montón de diferentes funciones, pero lo que es muy importante es que consiste en la misma visión, por ende tiene el mismo objetivo y entiende por qué debe adaptarse. ¿Sí? Es como yo era ingeniero, pero me adapté a vender porque era lo que requería el negocio hacer, ¿sí? Y no tenemos la capacidad, una capacidad de venta ya creada. Claro. Ahí que mencionas eso, yo siento que no solo en el mundo del emprendimiento, sino en general muchas personas como que tienen un título profesional y se agarran a él y eso es lo único que yo sé hacer y no me saques de aquí, ese es mi seguro. Cuando vos tenés un montón de habilidades que o puedes tener o puedes desarrollar y te van a servir en muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, yo también soy ingeniero Ujú, civil, somos de la misma universidad y en ese momento mi rol en una startup es en el equipo de growth, en ventas, ujú, algo totalmente diferente a lo que, yo te puedo decir, yo no vi ni una sola materia que hablar algo de growth, algo de ventas, cómo hacer un speech comercial rápido, ujú. pero te tenés que adaptar. Primero si es lo que querés y segundo si es lo que, si querés un resultado bueno. Bueno, así lo veo yo. Sí, muy de acuerdo. Y eso pasa mucho y yo creo que es el principal red flag. Si una persona no está, o sea, como que dice, yo solo sé hacer esto y no sé hacer otra cosa, soy hiper especializado, maybe no es la persona que quieres como founder. Porque no es una persona que ante la incertidumbre, que hay demasiada incertidumbre en ser founder, se va a acostumbrar a cambiar su forma de pensar, su forma de ver y su forma de hacer para poder llegar al objetivo nuevo o el objetivo en común que tenemos. Claro. Yo siento que
la educación, no tengo nada en contra de la educación y en algún momento quise ser doctor en ingeniería, pero se sobreperfila la persona demasiado. Cada vez vas acotando como más tu rango de enfoque. Entonces, primero sos ingeniero, luego te especializas, luego maestría, luego doctorado, y sos muy bueno en una sola cosa, pero en una sola cosa. Mientras que de pronto hay personas que tienen un pregrado o incluso personas sin pregrado, pero tienen un abanico de herramientas y de habilidades que las saben usar y se saben adaptar, entonces se cumplen un rol aquí, pero también son capaces de cumplir otro rol y creo que es muy importante porque cuando estás iniciando no tenés capital para contratar 10 personas que te cumplan 10 roles diferentes, no necesitas personas que se adapten te den una mano y sean la columna vertebral en muchas áreas. Sí, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que yo creo que no creo que esa forma de enseñar per se sea mala, sino que tiene una cierta desconexión muy fuerte con cómo existe la industria en nuestro país y en nuestra región, ¿sí? Y es que cuando, digamos, por ejemplo, yo me pongo a pensar, si yo tengo un corporativo gigante, yo lo que quiero es gente súper hiper especializada, ¿sí? Para contratar. Entonces tiene mucho match que existan esos tantos perfiles de esos para yo poderlos tener, ¿sí? Porque yo necesito esa gente, ese doctor específico en esto que sea el mejor y que me ayude a llevar mi corporativo a la nueva escala de crecimiento que busco. Pero cuando tienes un país que tiene, entre otras cosas, muy pocos corporativos, muy pocos grandes corporativos, que tiene una industria muy primaria, que tiene un sistema, digamos, empresarial muy estrecho y que se conforma en base pymes, tú lo que requieres realmente son personas que sean capaces de adaptarse a generar valor, ¿sí? Y no personas hiperespecializadas que posteriormente no puedan generar valor. Y yo creo que es un tema común que hemos visto en muchísimas universidades. Tenemos personas súper especializadas e incluso en centros de investigación, yo lo he visto bastante, que al final del día no pueden tomar todo ese conocimiento y volverlo a algo que genere valor a la sociedad. Es muy complejo y ahí es donde yo creo que es algo como sociedad para que nosotros nos replanteemos y que digamos qué es lo que estamos haciendo, para qué lo hacemos y reenfoquemos, porque como digo otra vez, es más importante la dirección que la velocidad. Es más importante esa dirección que le damos a la educación que la velocidad con la que llegamos a ella. Sí, totalmente de acuerdo en eso que estás mencionando ahí. Hilando la conversación con algo que mencionabas ahorita, después de esa primera empresa que tuviste, ¿qué pasó después? Y bueno, ahí meto otra pregunta y discúlpame, ¿tu familia cómo tomó todo esto? No sé si en ese momento estabas con pareja, pues como todo ese tema de voy a emprender, ya emprendí una vez y de pronto no se dio, lo voy a hacer una segunda vez. Nosotros cuando yo decidí salir de la primera empresa pues, de paso, digamos, cortar mi relación societaria con mis anteriores socios, ¿sí? Excepto uno, que es mi socio actual, nosotros, eso fue una decisión muy difícil, la verdad, yo estaba muy estresado, porque es muy complejo romper una sociedad con amigos. Básicamente, todo el tema de amistad se transforma significativamente, no voy a decir que todo se corta, hay gente con la cual tengo vínculos todavía, hay gente que efectivamente no tengo vínculos en este momento, y yo creo que es valioso entender por qué. Fue una experiencia muy dura, dejó muchas heridas, ¿sí? Emocionales, también personales, también financieras. Pero, y a partir de ahí, pues lo que yo llegué fue hablar con mis papás, decirles, bueno, pa, vuelvo a la casa, yo ya estaba por fuera, haciendo otra cosa. A mí me abrió muchísimo las puertas. Pues, yo le dije, yo quiero emprender, dame un tiempo, yo vuelvo y aprendo algo y emprendo, o sea, me enfoco en hacerlo. Y en ese momento es cuando yo definí que iba a, hacer, a dirigir todo, o sea, a dirigir toda mi empresa y a dar la dirección en todos los sentidos, porque antes cuando es una empresa, y eso es un gran error, digamos, una startup demasiado grande es demasiado lenta, ¿sí? Y una empresa demasiado grande es demasiado lenta. Una startup es valiosa porque precisamente puede moverse rápido, y en ese orden de ideas, tener muchas personas a tu alrededor hace que te muevas lento. Entonces, sentían en la anterior empresa que como tenía tantos socios, no era capaz de mover en la dirección, pero la empresa no era capaz de moverse en la dirección que requería. Y uno no era capaz de darle esa dirección y aprender de eso. Cuando yo decidí volver a emprender, estaba solo, estaba absolutamente solo, todavía no estaba con mi otro socio. Mi otro socio también tuvo como un camino similar en el cual él también decidió, me voy a aislar, voy a enfocarme full en tecnología y voy a aprender. Voy a tomarme 4 meses para aprender. Yo también hice algo parecido, pero en vez de tomarme 4 meses para aprender tecnología, me enfoqué en 4 meses en aprender de cómo levantar empresas. ¿Sí? Ahí yo empecé una maestría. Pregu- pues,
leíste la mente. ¿Qué hiciste? O sea, Yo empecé una maestría en inteligencia artificial, la terminé con Monterrey pues bueno, empecé a aprender mucho de tecnología. Pero más allá de tecnología, que me abrió mucho la mente y me abrió mucho las mente a posibilidades, lo que hice fue enfocarme en aprender de negocios. El TEC es conocido por, aprender, por ser una gran universidad de negocios y por tener grandes de los mejores empresarios de México. En eso pedí una oportunidad. Simplemente empecé a escribir mails. O sea, empecé a escribir mails. Y entre eso le escribí un mail a la directora de emprendimiento del Instituto de Técnico de Monterrey, que se llama Olivia. Olivia, yo le dije, yo quiero emprender algo. Ella me dijo, la verdad es que para personas como vos, que no son mexicanos, pues yo no tengo muchos programas, pero tengo uno, y si quieres una beca al programa, pero tienes que venir a México. ¿Sí? En el momento yo estaba estudiando de manera remota. Yo le dije, listo, vamos, me voy, yo no sé qué va a pasar, me voy y me fui un tiempo a México a este programa de emprendimiento que era un bootcamp. Y yo siento que ahí lo más importante que pasó es que cogí confianza en mí mismo y desarrollé un montón de habilidades que fueran un catalizador para seguir aprendiendo, ¿sí? Para seguir aprendiendo y creando ese camino de emprendimiento en mí mismo, ¿sí? Como cómo voy a resolver y cómo voy a crear una empresa desde cero, porque yo me sentía incapaz. O sea, después de haber fracasado una vez, yo me sentía incapaz de volver a arrancar. ¿Sí? Para mí era muy complejo, pero yo asumí el reto de poder hacerlo. ese tema de la confianza es bien importante, ¿no? Y esa mentalidad, ese mindset de, de no ver muchas veces los fracasos pues como solamente un fracaso, sino claro, lo estoy tomando como un aprendizaje y bueno, para la próxima no los puedo volver a hacer. Yo creo que eso es muy complejo y es muy complejo acá, especialmente en Latinoamérica, porque en Latinoamérica la mayoría de las personas sí o sí piensan que un fracaso es una mancha en tu hoja de vida horrible, ¿sí? Y una de las cosas que pasa mucho en Estados Unidos es que la gente habla de los fracasos como aprendizajes. Entonces el mindset está muy cambiado acá, porque aquí somos muy reacios al riesgo. Y las startups y emprender es riesgo Sí, sí. puramente, ¿sí? Yo sigo mucho un empresario español y él dice que la principal característica que tiene que tener un emprendedor es que tiene que tener más ganas de comerse el mundo que de quedar en bancarrota. No, no sé si me hago entender, o sea, Sí, claro. creo que ese es como el elemento principal, porque vos estás dando en cierta forma un salto al vacío, en el buen sentido de la palabra, pues, pero sí, no sé vos cómo lo ves Sí, ahí. totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, si no estás un poquito loquito, o sea, si no ignoras como esas posibilidades, como esa estadística, como, ok, que te va a decir tu tía, tu abuelito, es como, lo más probable es que quedes en bancarrota, ¿sí? Eso es lo más probable, porque así tristemente es la realidad. Sí, Entonces, si lo más probable es eso, ¿por qué harías eso? Si vos tenés más ganas o más impulso, hay una persona que es un founder, que creó Newo, de hecho, que se llama Sebastián Chipkowski, él habla del Logbook. Me encanta esa frase y el Logbook básicamente es la obsesión moldeada. Y es como nosotros como emprendedores estamos obsesionados y moldeamos eso para que sea parte, digamos que moldee nuestras vidas. Entonces, si no estás suficientemente obsesionado por algo, si no tienes esas ganas de crecer en ese algo, más que quedar en bancarrota, pues nunca lo vas a hacer. Y nunca vas a ser exitoso tampoco. totalmente. Parce, lo dijiste todo ahí completamente. Ahora sí te veo que estabas ahí con la idea de, te fuiste a México. Sí, me fui a México, ahí tuve una experiencia que me enriqueció demasiado. De hecho, yo, después de que en eso, yo le dije a Olivia, o sea, como que de verdad le escribí una carta diciéndole lo mucho que apreciaba la oportunidad. Y yo creo que también es un punto muy importante porque es que hay mucha gente que lo ayuda a uno en el camino de emprender. Todo el mundo quiere que la gente emprenda. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que nos ve como yo quiero que salgas adelante, yo te apoyo. ¿Sí? Hay mucho fan en ese orden de ideas. De cada uno de esos fans o de cada uno de esos mentores, de cada una de esas personas que me han dado una hora de su tiempo, yo aprendí muchísimo. Y por eso yo creo que, y es una frase muy común, todo lo que uno da al ecosistema se devuelve. Entonces, siempre quedar tiempo, espacio, perseverancia, mentalidad o lo que sea, escuchar a la gente, Consejos. consejos, ¿sí? Y lo más teso es cuando uno no está dispuesto a recibirlos. Cuando uno está dispuesto a recibir todo lo que da el ecosistema, ahí está la oportunidad de crecer libre de riesgo, porque hay gente que simplemente por la moral de que algo salga, te va a ayudar. Y ella me ayudó, en ese momento me dio una experiencia vital para mí, que fue el primer paso de muchos pasos, ¿sí? Porque fue muchas partes.
en la cual yo fui a ese bootcamp, volví, seguí estudiando mi maestría, me metí a una incubadora que es un Going. Antes de eso estuve en dos programas de Ruta N. O sea, estuve como incubándome, aprendiendo. O sea, estaba obsesionado con aprender cómo emprender, cómo ser mejor, cómo no dañarlo. Luego me metí a mi incubadora en Ongoing, de parte de la Universidad FIT. Me incubé ahí y cuando me incubé ahí, me presenté ya a la aceleradora Techstars y ese fue el momento en que pudimos entrar a la aceleradora. Yo no solo me había presentado a Techstars, me había presentado a todas las aceleradoras grandes que hay, todas me habían dicho que no. Esas celebradas en Chicago, Esas ¿cierto? aceleradoras en Chicago. Pues Techstars es una aceleradora pues, que está realmente presente en todo el mundo y tiene sedes, digamos, como capítulos por varias ciudades específicas. Específicamente la que nosotros estuvimos fue en Chicago. Si no estoy mal, corregime, es como la segunda más grande del mundo, ¿no? O es Texas súper grande, pues. es grande, no sé si es la segunda más grande del mundo, por ahí va, pero digamos que está entre el top 10 de las grandes aceleradoras del mundo. Está Y Combinator, que es pues definitivamente la más grande de todas, 500 Latam, Techstars, Antler, Plátanos, y ahí está, digamos, esta. Muy interesante, la verdad, la experiencia, muy buena, y sobre todo validó muchísimo como parce, si se puede. O sea, podemos estar entre este 1% que entra a estas grandes aceleradoras, así nosotros seamos unos manes de Medellín, así no tengamos un pedigrí, así, bueno, sí se puede, es bien complejo, ¿sí? Y no vamos a dejar que esta oportunidad sea. Entramos ahí y con todo el aprendizaje que llevamos, tuvimos un pivote gigante, o sea, eso sí fue impresionante. Vení, una pregunta ahí. ¿Ahí entraron con cuál startup? Entramos con TechD, pero TechD en ese momento se enfocaba en usar visión computacional para hacer conteo de inventario, tal cual, conteo de inventario. A la par que nosotros entramos a TechD en la aceleradora, sí, la aceleradora genera una inversión también en ti y se quedan con una parte de la empresa. Cuando el día que me dijeron que entré, la managing partner, Tricia Martínez, me dijo como, yo sé que vos vas a pivotar. O sea, yo siento que ese modelo de negocio no es para vos, o sea, todo mal. Siento que todo mal está con tu idea. Más o menos me dijo eso, pero yo creo en vos como founder. Entonces por eso vamos a meterte acá. Si bien nosotros entramos, se abrió una oportunidad en el agro, muy interesante, que fue nuestra primera oportunidad con Caña en el agro, y era un programa de Venture Client en el cual ellos nos pagaban por desarrollar algo, básicamente, a riesgo, y fue esa oportunidad que nos hizo pivotar completamente este sector. ¿Sí? Fue muy curioso porque nosotros no lo hemos pensado al principio, porque nosotros tenemos que seguir con nuestra línea de ingeniería y qué tal. Bueno, al final nos dimos cuenta que con el negocio que estábamos definitivamente no hacía market por ningún lado. O sea, no tenía un market que quisiera tanto la solución como para que estuvieran dispuestos a pagarlo. Entonces no era un problema suficientemente grande. Claro. Por eso nos fuimos al agro, donde entendimos primero que tenemos una conexión familiar, personal, muy alta, tanto mi socio y yo, y no nos habíamos preguntado como por qué no estamos acá, ¿cierto? Nos gusta muchísimo y sobre todo sentimos que es el lugar donde más podemos generar impacto en toda nuestra región. Eso compilaba perfectamente con el propósito de Tech de que al final del día es generar tecnología para el desarrollo de la industria y nos enfocamos en el nicho de la agroindustria. Entonces nosotros lo que queremos hacer es a través de toda esta tecnología que desarrollamos, acelerar que la agroindustria crezca, ¿sí? Para que sea un motor de desarrollo económico de esta región. Qué brutal eso. Cuando esa persona te dijo, como no, yo creo en vos como founder, pero tenés que pivotar. Pues no tenés que no, creo que vas a pivotar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué Primero, hablaste con tu... primero yo estaba muy feliz. De hecho, yo estaba tan feliz que ni siquiera, o sea, eso fue muy inmediato y eso me parece muy bacano de los estadounidenses, como que son demasiado directos y me dijeron eso y me dijeron, listo, pero te vamos a aceptar en el programa. E inmediatamente mandaron un correo. Y en ese momento mi socio y yo teníamos exactamente, o sea, solo teníamos una cuenta de correo, ¿sí? Solo había una Sí. cuenta de correo. Y teníamos como alias y qué tales. Entonces llegó el correo y de una lo vio. Y yo antes de que yo lo pudiera llamar, él me llamó. Y así todo emocionado que habíamos pasado yo. Pues también estaba muy contento. En ese momento no pasó realmente mucho porque estaba, digamos, con toda la emoción y el tema. Pero lo que sí pasó fue que en la siguiente semana me empecé a cuestionar mucho, como este modelo de negocio de verdad tiene sentido o no, ¿sí? Y empecé a hacer experimentos. En ese momento empezamos a hacer un experimento, buscamos armar un piloto con Novaventa, del grupo Nutresa. Lo más importante para darnos cuenta que ese negocio no era un negocio es que después de demasiado tiempo de hablar con Noventa, después de demasiado darles el producto, después de verificar que ellos sí lo necesitaban, no estaban dispuestos a pagarlos. Como no estaban dispuestos a pagarlo, yo me puse a hacer cuentas y dije, ¿por qué no están dispuestos a pagarlos? Porque yo siendo 90 no lo pagaría. Y era muy simple. En nuestra región es tan barata la mano de obra, ¿sí?
que es más barato contratar a alguien para que cuente inventario que desarrollar y comprar un modelo de IA para que cuente inventario. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas es como no hace fit, no Claro, tiene el sentido, costo-beneficio, es ridículamente malo. Esto funcionaría tal vez en Estados Unidos, tal vez en un lugar donde haya un costo de mano de obra mucho más alto y allá hay una competencia tremenda por poder gestionar estos sistemas. Entonces no me hace sentido. Y aparte siento que no mueve la industria, porque es que el mundo que necesita este tipo de cosas es el retail y me gusta la industria que transforma, no el retail. ¿Sí? sí, Entonces fue como esos cambios específicos, no solamente en la forma que pensábamos, sino también en el mercado, que nos dimos cuenta y valíamos que ese no era el producto que requería el mercado. ¿Sí? Sí queríamos, y tampoco queríamos seguir en ese mercado, la segunda parte. o sea, se combinaron las dos cosas. Ujú. Y fue como una combinación de personalidad founders más un experimento con mercado. Ya, ya. Es al final del día intentar vender lo más rápido posible y ver qué pasa. A testear un rápido, mejor dicho. Testeamos súper rápido. Eso sí nos ha caracterizado y cada vez más, cada vez más. Creo que en este ecosistema startup es como vital eso, ¿no? Testeo rápido, valido si la hipótesis que tengo es correcta y si no, como que trato de el ángulo correcto que se haga fit con mi mercado, con el producto mercado. Sí, total. Y una de las cosas, digamos, uno de los errores más comunes de todos los founders es que nos enamoramos mucho de nuestro producto. ¿Sí? O sea, y especialmente cuando somos técnicos. Cuando somos técnicos nos encanta construir cosas, entonces nosotros vemos como un bebé, cuando el bebé realmente es la empresa. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, el producto puede que no solucione nada para absolutamente ningún cliente y uno siga con él. Claro, se genera ahí ese vínculo Ujú. Se me súper hace vínculo. importante. Cuando mencionabas eso de lo que te dijo esa persona, yo me acuerdo que hace poquito entré en un club de inversión en startups Ujú, y le pues, presentaron una oportunidad. Yo no entré, pues, no puse ticket, pero le pregunté a una persona que admiro bastante en el medio, Jeremy, ujú. creo que vos lo conoces también. Parce, vos, si vas a invertir en una startup, ¿qué es lo más importante que miras? No sé, cap table, métricas, y él me dijo, Los founders. los founders. ¿Quiénes son los founders? ¿Qué han hecho los founders? ¿Es un equipo variado o es cuatro personas del mismo perfil? Entonces me hace full sentido con lo que me estás diciendo. El producto es bueno, ellos ya veían que iban a pivotar, pero marica, confío en que en vos y pues y en tu socio. Sí, tal cual. Yo creo que, y sobre todo en early stage, lo más importante son los founders. Y early stage va a ser hasta que levantes una serie A. De ahí para adelante vamos a hablar de números, ¿sí? Y yo creo que ese es el tema más complicado que ahorita no se entiende o no tenemos muy bien interiorizado entre el ecosistema VC, aquí nacional. Y es que creemos que debemos caracterizar una empresa, especialmente en etapas tempranas, especialmente una empresa de tecnología, por sus números más que por sus founders o más que por su idea o más porque al final del día no se trata de eso, ¿sí? ¿Qué números vamos a mostrar? O sea, realmente cuando empiezas no tienes ningún número, tienes una idea y la posibilidad de vender, ¿sí? Y hay un discurso que sigue creciendo en el cual se habla de que cada vez es más rápido hacer producto, muy de acuerdo, cada vez es más fácil y que por ende cada vez deberíamos tener tracción validada más rápido. Y estoy totalmente de acuerdo con esos tres puntos, pero igualmente me parece que hay un punto que cambiar en el ecosistema y es el nivel de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Cuando ese nivel de riesgo cambie, vamos a tener un ecosistema que yo creo va a ser más, pues, va a crecer mucho más en el tiempo. Total. Justamente ahorita, pues antes de empezar, hablábamos como de eso, que de pronto el ecosistema en Colombia está todavía muy como en una etapa temprana, en pañales, por así decirlo. Sí, está en una etapa temprana definitivamente, pero yo creo que hay buenos indicios de que queremos ir hacia adelante. Y eventualmente, y como pasa en las startups, desde que usted quiere ir hacia adelante, ¿sí? O sea, desde que usted le meta el acelerador a las cosas, lo único que tenemos que encontrar la dirección hacia la cual queremos ir yendo. Por ejemplo, lo que pasa en Medellín, lo que ha pasado en Bogotá todo este tiempo, todas las startups que se han creado y los ecosistemas, digamos, la apertura, por ejemplo, el caso de Medellín Next, que es la apertura de generar VC desde el Estado, es muy valiosa y es muy importante. Y esa es la razón por la cual mucha gente apuesta que este ecosistema va a seguir y va a seguir creciendo en el tiempo. Yo también le apuesto lo mismo, pero sí requerimos como, yo creo que detrás de todo y como en todas partes, el cambio más importante que necesitamos es cultural. ¿Sí? Necesitamos sentir como ese cambio en el mindset de las personas para poder trabajar. Claro. Porque es que en ese mindset
de pronto se le da mucho peso al dinero, a los números, a cuánto estás generando, mostrarme tus métricas, cómo estás, lo del due diligence súper estricto y pues, cuando vos estás empezando, seed pre seed. Pues eso es nonsense por muchas razones. La primera es porque si te muestro una métrica bajita, pues eso no va a hacer que tu ticket sea, pues que tu nivel de riesgo muy alto o no, ¿sí? Obviamente hay que venir con algo, o sea, no podemos empezar a invertir sin pedir nada a cambio, ¿cierto? Y sin pedir como un negocio que al menos tenga alguna posibilidad de crecimiento. Los due diligence pre-seed me parecen muy curiosos porque, pues, desde mi punto de vista, un inversor de VC va a todo riesgo. Y así son las aceleradoras. Las aceleradoras, si te dicen que sí, a los otros 2 días ya te bajan la plata y fin, ¿cierto? A sus condiciones. Yo creo que aquí nos falta entender mucho qué significa el VC. Obviamente tiene que ver mucho con el nivel y el costo del dinero acá, porque no es lo mismo el costo de dinero en esta región que en Estados Unidos, pero creo que podemos seguir adelante y vamos a seguir creciendo en ese sentido. Eso sí, y esto no es un secreto para nadie, para uno poder generar plata con startups no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil ser un ángel inversionista. Sí, claro. Yo creo que hay principal diversificar. La diversificación es uno de los grandes métodos, pienso yo, para poder trabajar. Y mucha gente en todas partes va a decir que siendo ángel inversionista de startups siempre le ha ido mal, ¿sí? Sí, importante fijarse mucho en los founders, lo que te decía ahorita, pues como quién está levantando ese proyecto y es que haya como un fit, yo como inversor y vos como founder, que estemos alineados, no que yo por un lado pongo plata y como que me desentiendo del negocio, pues como vos simplemente seguir con la plata ahí, no sé. Sí, eso es lo que llaman smart money. Al final del día, un inversor, especialmente en etapas tempranas, no solamente te debería agregar dinero, porque el dinero per se no va a hacer que la empresa crezca 10x, ¿sí? Es qué haces con el dinero y hacia dónde lo llevas. Y como para generar growth, que hace que la empresa crezca esos 10x. ¿Sí? Y la persona que está detrás de eso, pues porque al final del día, perfectamente, y conozco miles de casos de personas que reciben capital y como no entienden hacia dónde deben dirigir su empresa, como no entienden la dirección que deben tomar, ¿sí? Porque no tienen alineado eso desde el principio, pues el dinero se va en la dirección equivocada y en ese orden de ideas pues queman dinero. Y se va Y se rapidito, va rápido. totalmente. Bueno, después de eso, ¿qué pasó? Cuando esta persona les dijo, yo creo en vos, pero yo sé que vas a pivotar. Después de eso fue un programa bien intenso. Ellos empiezan con un programa, y es el tema de las aceleradoras que también es muy valioso, que te meten dentro de ellas para enseñarte todo lo que no debes hacer, ¿sí? Y yo creo que es muy importante que te digan, o sea, obviamente lo que debes hacer, yo no sé, eso depende de cada negocio, pero lo que no debes hacer y no cometer los errores básicos, yo creo que es la función principal de cualquier proceso de aceleración temprana, ¿sí? No cometer los errores básicos. En ese orden de ideas nos pusieron con muchísimos mentores, hablamos con muchísima gente, entendimos demasiados puntos de vista de cómo crecer nuestro negocio y continuamos haciendo eso en el tiempo. Y además nos enseñaron muchísimo cómo enfocarnos y cuál era el sentido del VC, que a veces es muy etéreo para nosotros acá, a veces no es tan fácil de entender, ¿sí? Como por qué alguien arriesgaría plata para que sea una empresa X y uno entender cómo funciona un VC, entender cómo piensan, cómo deben generar retornos, es básico, o sea, es fundamental para uno poder salir a pedir plata, ¿sí? Y para poder saber en qué momento debe pedir dinero. No en todos los momentos tiene sentido que una startup esté todo el tiempo levantando. De hecho, eso es una muy mala señal, ¿sí? Claro. Porque el chiste es que seas un negocio y como negocio tu principal prioridad es vender. Y no todas las startups necesitan ser unicornios, ¿sí? Pero eso sí, si nos comprometemos en el mundo del VC, entendemos que las startups, para que nuestros inversores hagan dinero, tienen que llegar a un éxito, a algún tipo de éxito nuestros inversores. Ese tema de unicornios, vos, tu empresa la estás proyectando a que sea un unicornio, que, bueno, de hecho, ¿cómo la ves en, no sé, 5 años? En 5 años nosotros nos vemos creciendo muchísimo, especialmente expandiéndonos en toda esta región latinoamericana, ¿sí? En mercados importantes, bueno, americana obviamente, México, Colombia, Brasil, Estados Unidos son algunos de los más importantes para nosotros. Más allá de si en este momento mi empresa unicornio o no, yo creo que hay múltiples empresas que pueden ser y múltiples empresas que no pueden ser unicornios, ¿sí? Y eso para mí, gran parte de la definición de cómo sabes si una empresa es unicornio o no, la vas a saber cuando tengas todo el product market fit muy aterrizado y entiendas muy bien el mercado que tienes.
Cuando tengas eso, vas a poder tener una idea mucho más clara de si una empresa puede llegar a ser un unicornio o no. Y lo segundo es la definición del founder, porque llevar una empresa a ser un unicornio es un trabajo muy diferente a llevar una empresa a ser adquirida, ¿sí? O a generar un M&A, o incluso pasa mucho en las startups el efecto PYME, en el cual termina siendo una empresa que es buena, pero no tiene posibilidades de llegar a un éxito. Sí, qué buena retroalimentación la que das ahí. Vení, pero a mí en ese proceso que vos tuviste se me perdió una empresa, o sea, tuviste la de, con tus ocho socios, Ujú. pasamos a la que estás en este momento, pero qué hubo en la mitad. Cuando arrancamos la primera empresa con mis 8 socios, nosotros también tuvimos otro de, yo creo que, faltas de juicio, es que creamos dos empresas al mismo tiempo. De hecho, creamos una empresa que era la que facturaba para crear otra que era la que nos gustaba, ¿sí? Por decirlo así. Creamos la empresa de Core Carbon Fiber, que era un e-commerce, ¿sí? Para tener capital para poder fondear otra, que era una empresa de motos eléctricas. Porque nuestro sueño era poder dar, digamos, tener una fábrica de motos eléctricas. O sea, muy ingeniero mecánico, Muy pues ingeniero ahí. mecánico, Sí, muy total. ingeniero mecánico O sea, ustedes apalancaban esta con el e-commerce. con el e-commerce. Entonces, digamos que decíamos ese apalancamiento todo el tiempo. Y yo creo que hubo muchas cosas ahí erradas ahí, pero más importante de esa otra empresa es que nosotros nos enamoramos seriamente de nuestro producto, seriamente, ¿sí? Sin pensar en el mercado, sin pensar en el fit, sin pensar en muchísimas cosas que eran claves para poder llevar esta otra empresa a la vida, ¿sí? Y que realmente fuera sostenible por sí misma. Y fue lo que nunca pudimos lograr. Y en ese proceso ustedes, pues, si tenían ventas, Nosotros hacíamos mucho preventas, entonces teníamos mucho preventas con las cuales financiamos motos, ¿sí? Para vender en el futuro, ¿sí? Pero entonces era un sistema muy complejo porque obviamente es una empresa de muchísimo capital, es un negocio muy complejo a nivel tecnológico y muy complejo de hacer, especialmente en un lugar como Colombia, donde no hay tanto, no hay un ecosistema muy fuerte a nivel de manufactura. Por ejemplo, es una cosa muy diferente, y yo tengo otro amigo que también se metió en un negocio similar, es muy diferente y es mucho más costoso aquí en Colombia fabricar, ¿sí? Cualquier dispositivo de este estilo que en China. Porque en China el vecino y el vecino y el vecino y el vecino tienen tantas cosas que pueden hacer por mí que abaratan mucho el producto, ¿sí? Entonces en esas dos vidas sigue siendo y será y seguirá siendo así que hasta que China cambie, que es mucho más barato incluso importar todo de China ya hecho que empezarlo a hacer acá. Y nosotros tenemos una pasión por fabricar acá. o sea, se combinaban dos cosas. La pasión de ustedes, ese cosito como ingeniero mecánico, quiero construir, Sí, pero en temas económicos era muy caro. era O muy así te lo caro. estoy entendiendo. Era muy caro y aparte era muy complejo fabricar con la calidad suficiente para empezar a competir con otras marcas, Exacto, ser ser competitivos, competitivos, tanto en calidad como en precio. tanto en calidad como en precio. O sea, Bueno, bueno, está literalmente atado por todas partes, sí, creo que ese es un punto que aquí en Colombia todavía nos falta y creo que en muchas industrias. en muchísimas industrias. Y es un tema que tiene mucho que ver con el mercado. O sea, estamos en un mercado de servicios de fabricación muy reducido, muy contenido, y que precisamente ese mercado crece es cuando las empresas grandes, los grandes corporativos, crecen y los empiezan a requerir. ¿Sí? Entonces es un tema complejo por eso. Sí, me acuerdo que el papá de mi exnovia me decía, el hombre estuvo, bueno, está metido, él es un hombre de negocios grande, me decía, es que aquí en Colombia no paga hacer tenis. Y vos no es una marca como muy fuerte en tenis, no sé en este momento, pero hace por ahí 3 años, como que, porque en calidad es difícil competir con Estados Unidos, con China, Ujú. y en temas de precio, mientras aquí me vale un montón de plata, lo traigo de China y es mucho más barato. Entonces Sí, se totalmente de combinaban acuerdo. esas dos cosas. Sí, yo creo que aquí tenemos que pensar también mucho en los negocios enfocados en el mercado. Hay una cosa que dice de la estrategia emergente, ¿sí? Alejandro, Alejandro Salazar, y es que nosotros como país tenemos que enfocarnos en el long tail. Y ahí es donde está el crecimiento de la industria. Por ejemplo, el long tail es básicamente productos que tienen un valor agregado muy alto, ¿sí? Y que pueden ser vendidos en mercados de muy alto valor. Así lo explicaría, yo lo resumiría. Por ejemplo, existe una compañía acá que se llama New Aesthetic, que de hecho está en Warner, ¿sí? Que vende prótesis dentales.
Y los manes son capaces, si no me falla la memoria, de generar 25 millones de dólares al año, es una empresa de 25 millones de dólares al año, exportando esas prótesis dentales a Estados Unidos, fabricándolas acá. Entonces, generan un producto de muy alto valor en un hecho muy específico en el cual los grandes productores americanos y chinos no quieren meterse porque es demasiado pequeño para ellos, pero que para nosotros suma valor. ¿Sí? Ese nicho, sumado a la agroexportación, me parecen los dos nichos más importantes de crecimiento de toda la región y todo Colombia. Totalmente. Ahí me surgió otra pregunta. ¿Por qué el agro? El agro para mí es muy importante, pues a nivel familiar, digamos por la historia, o sea, al final del día yo viví muchísimo tiempo en el campo cuando era pequeño, ¿Dónde luego viviste? vivía por Guatapé, San Rafael antes de eso, San Ah, eso es Rafael, cerca de San Carlos, ¿no? sí, cerca de San Carlos, Yo iba mucho allá, justamente con esta mi expareja. entonces pareja, Tiene ríos buenos. sí, tiene olores muy Chimba, buenos. chimba. Entonces cuando era chiquito yo vivía por allá, en esa época pues era un lugar muy diferente de lo que es hoy, sobre todo estos lados de Guatapé, San Rafael y demás, era mucho más rural de lo que es hoy en día, Pero está muy, muy turístico en este momento. es muy turístico hoy en día. Y digamos como que toda la experiencia cerca del campo, aparte de mi familia, pues mi mamá, la familia de mi papá y mi mamá son campesinos por tradición, me hizo, digamos, conectar mucho con él de chiquito, sí, muchísimo. O sea, como que era parte de la esencia. Eso sí, hay una parte de la adolescencia que uno dice, no, la ciudad, la emoción, Sí, total, etcétera, y total. uno se empieza a enamorar y aparte en la ciudad donde al final del día terminas aprendiendo, viviendo toda tu vida, donde está mucha gran parte de adquisición de conocimiento, de la adquisición de experiencias. Y yo creo que al final del día combiné en mi vida esos dos mundos. Lo que sí tenía claro era esto, nosotros queremos impulsar el desarrollo de la industria con tecnología, porque yo sigo creyendo firmemente que si tenemos más industria, pues tenemos mejor más crecimiento económico. Ahora, tenemos que saber en qué industrias vale la pena hacerlo. Y una de las que yo le apuesto más es la agroindustria. O sea, para mí es la apuesta más importante, porque es que realmente a través de ella, a través de usando nuestra tierra, ¿sí? Podemos generar un negocio gigante que eventualmente, entre más sofisticado lo volvamos, que eventualmente va a poder apalancar muchísimas otras cadenas industriales. ¿Sí? Entonces, si empezás con ese, con la comida, que nunca va a desaparecer, que todo el mundo va a requerir y que utiliza el campo para poder trabajarse, digamos que tenemos la facilidad de muchas cosas, tanto en nuestra localización geográfica, como en nuestras conexiones internacionales, como digamos nuestro clima, nuestros múltiples climas, ¿sí? Tenemos todas esas ventajas a nuestro favor, se vuelve una ventaja injusta que podemos usar para poder expandir el país y de paso la región, porque eso pasa en toda la región latinoamericana. Totalmente de acuerdo. Cuando a mí Simón me empezó a hablar de vos y me contó un poquito pues como de lo que hacía tu empresa, me pareció muy bacano porque mi familia también es del campo. Mi papá, mis tíos, mis abuelos son campesinos y creo que por un lado son una de las industrias que más necesitan tecnología y tecnificar un montón de procesos y un montón de operaciones, Ujú. pero por otro lado también es un nicho muy tradicional. Sí, Entonces se combinan esas dos cosas, lo necesitan mucho, pero en la visión de ellos son tan tradicionales que no sé si nos tenés alguna experiencia por contar cuando ha sido, como llegar a la de tecnología es muy complejo. es complejo. De hecho, la agricultura en el mundo es el sector industrial con menos penetración tecnológica del mundo. ¿Sí? Curiosamente, el segundo es la construcción. No sé por qué, pero así digamos, aparece en algunos rankings. Y es muy entendible porque al final del día es un sector muy tradicional. ¿Cuál es el tema con este sector tan tradicional? ¿Sí? Especialmente en lugares como nosotros, que no tenemos mucho acceso a la tecnología y que la mano de obra es tan barata. Que para poder ser competitivos, cada vez tenemos que hacer más, ¿sí? Porque mientras en Estados Unidos tienen muchísimas máquinas haciendo lo que personas harían, ¿sí? Nosotros tenemos que inventar formas nuevas para poder captar más y ser más productivos, ¿sí? Entonces digamos que hay un impacto técnico muy necesario en la región y en el mundo sobre la agricultura, especialmente porque cada vez se necesita más comida para alimentar a más personas, ¿sí? Entonces, y cada vez hay menos comida porque el cambio climático es una realidad durísima, especialmente en el agro uno lo ve todo el tiempo, y ya la gente llega a un punto que no sabe qué hacer. De hecho, hemos perdido como 20% de la productividad de las tierras en los últimos 50, 60 años. ¿Sí? Ya es una hectárea ya produce 20% menos que hace 60 años, lo cual es impresionante. Entonces, hay muchas presiones combinadas y cada vez por eso la tecnología se vuelve como un habilitador más importante o más grande, o tenemos que pensar más en eso. No solo la tecnología como
el software, sino también el deep tech, el desarrollo genético, el desarrollo de múltiples sistemas y, digamos, formas para poder hacer un predio mucho más productivo para poder producir más comida. En ese orden de ideas, la penetración ha sido muy tesa. De hecho, es la mayor razón por la cual la mayoría de las agrotech no son exitosas y es la penetración. La penetración es un tema muy complejo a tratar y que especialmente yo diría que en este país y en varios países de la región andina, sobre todo la región andina, pues en Sudamérica, la región andina norte y el centro y Centroamérica, la penetración del agrotech y digamos la tecnología para agro es todavía más complicada. Digamos Brasil y la Argentina nos llevan un tiempo en eso ya avanzado en términos de cultura. Para mí lo más importante para eso es evangelizar, obviamente en educación, o sea, usted Tema de va, educación, tema de cultura, tema de cultura, toda tema de educación, mentalidad. y también aprovechar un poquito un relevo generacional que se está dando en varios sectores del agro, especialmente los más tradicionales, en donde hay personas, ¿sí?, que han creado pues imperios casi de agroindustria, y hoy en día están transmitiendo eso a sus hijos y quieren que sus hijos los lleven, y estas personas están abiertas a poder incluir tecnología nueva para poder mejorar los procesos que ven como obsoletos a sus ojos. Claro. Vení, una pregunta, esta no la tenía pues como en el libreto, por así decirlo, pero cuando mencionaste lo del cambio climático, ¿cómo ves vos ese tema? Porque yo mis prácticas laborales las hice en una constructora aquí en Medellín, Uh -huh. era enfocado en gerencia de proyectos y en sostenibilidad. Sí. Pero a lo que yo llegaba, pues y a lo que he leído es que muchas veces, sobre todo Occidente, llega a perder como competitividad buscando ser sostenible y otros países, por ejemplo China, Uh -huh. que no tienen en cuenta muchos temas de sostenibilidad, te arrasan totalmente. ¿Cómo Y lo ves vos? siento que eso es un tema, o sea, para mí hay una mirada durísima a Occidente hacia qué tan insostenible es China. Pero China es el mayor productor de paneles solares del mundo, ¿sí? Del mundo completo, o sea, la producción de energía que ellos tienen a nivel solar es inmensa y el mayor productor de carros eléctricos del mundo, ¿sí? Ellos siento que ponen crecer por cualquier cosa, pero yo siento que la dirección hacia la cual están creciendo básicamente es hacia dirigir la economía de la sostenibilidad, entre comillas, ¿sí? O No, sea que ellos, no lo que importa, vos mencionabas, perdón, dirección y velocidad lo tienen bien enfocado. lo tienen bien enfocado, diría yo. Eso sí, a ellos no les importa si para hacer eso tienen que quemar toneladas de carbón, ¿sí? Que eso pasa mucho. De hecho, yo me acuerdo cuando trabajaba para Armada que una investigación muy interesante fue que los chinos fueron los primeros en desarrollar el primer barco funcional, pues barco de transporte de carga totalmente eléctrico. Pero ese barco transportaba carbón por una central de carbón eléctrica. O sea, era ridículo. Ellos lo hacen así, pero digamos como ese tema de que China no es sostenible, me parece un poco complejo. Lo que es China es mucho más autoritario y mucho más complejo en sus políticas. Pero ellos le enfocan muchísimo a muchos puntos de cómo van a hacer para poder sostener su infraestructura, para disminuir sus emisiones. Ellos ya enfrentaron esos problemas, entonces están buscando soluciones activamente. Igual que, por ejemplo, el Medio Oriente. El Medio Oriente fue el mayor productor, es el mayor productor de petróleo, más o menos, pero incluso así son los que más invierten ese dinero en acciones sostenibles porque a ellos les falta comida, ellos necesitan más energía, ellos tienen un potencial solar súper alto, entonces ellos empiezan a desarrollar. Claro. Mientras que en Occidente tenemos una mirada en la cual pues yo siento que la sostenibilidad y sobre todo es cuestionable porque si alguien consume mucho en relación a lo que produce en sostenibilidad son los americanos, o sea, pero en exceso. Y el consumismo es tan fuerte que son los que principalmente generan más emisiones de CO2 en el mundo, si no mal recuerdo. Y por allá está China muy por debajo en comparación per cápita con las personas que tiene. Yo también siento que, no sé en Estados Unidos, pero sí como puntualmente en Colombia y en Latinoamérica, todavía se ve como de una forma muy romántica todo el tema de sostenibilidad. Todavía está como muy romantizado, o sea, todavía no, como que no ha hecho ese fit de eso puede ser muy rentable, eso es un gana-gana a largo plazo, Uh -huh. pero todavía no está rentable aquí, no, no sé, yo Es que lo yo veo siento que así. la sostenibilidad, especialmente en Colombia, o sea, no es que sea un nonsense, pero usted tiene que poner prioridades, ¿sí? Hay muchos tipos de sostenibilidad y una de las más importantes es la económica, ¿sí? Entre todas. Y si no tenemos plata para invertir en otras acciones que mejoren nuestro país, pues es un nonsense, ¿cierto? Pensar si quieran ser sostenibles en todos los tres factores
si no tenemos el primero que nos puede ayudar a convertirnos, a volvernos sostenibles en múltiples puntos. Yo creo, digamos, como que una expresión muy grande de la sostenibilidad ambiental, pues, si va en contravía de la sostenibilidad económica, eso no es una sostenibilidad real. ¿Sí? Uno tiene que combinar muchos factores para poder que la sostenibilidad realmente sí sea, pues sí se mantenga en el tiempo, al final del día. Por ejemplo, se ve en este gobierno que han como parado mucho la explotación de gas, de hidrocarburos, pero vamos y los importamos de Venezuela. Es muy Entonces, complejo como la mirada del gobierno. Por ejemplo, yo he estado como, incluso en el agro, por ejemplo, una de las cosas más interesantes del agro es como, el gobierno tiene un enfoque en el cual invita a desarrollar el agro, sí, pero solo sectores del agro que benefician a las poblaciones más vulnerables, lo cual en teoría está muy bien, sí, pero usted excluir a todas las otras poblaciones que no necesariamente son extremadamente vulnerables, pero que igual generan un impacto económico, igualmente no son millonarios, sí, es complejo en términos de crecimiento. Es como definir dónde está tu Pareto, en ayudar solamente a las poblaciones vulnerables o ayudar a todos y disminuir un poquito, digamos, la ayuda que puedes poner en cada una de las poblaciones, si es vulnerable o no. ¿Sí? y yo creo que desde mi visión va más allá, porque ayudar mucho a los que son muy vulnerables, pero no, ni siquiera es que no los ayudas a los que no son tan vulnerables, pero antes les pones más trabas, Les pones trabas. les pones trabas. Uh -huh. Y yo siento que una sociedad buena no es la que para ayudar al débil jala al que está bien, sino que antes potencia lo bueno que tenés y con esa potenciación vas a poder ayudar a las personas que tengan más vulnerabilidades, más problemas, porque no sé pues de la visión de que no, solamente crezcamos y crezcamos, no, hay personas que en verdad hay que ayudarlas, Uh pero para -huh. vos ayudarlas no tenés que jalar y ponerle trabas a emprendedores y a empresas que generan empleo. Por ejemplo, a mí, yo creo que las cosas más tesas, digamos, como cuestionables de no solamente ese gobierno, sino de toda la estructura burocrática colombiana, es el nivel de trabas tan extremo que hay para poder uno vender o participar en algo, o sea, ser emprendedor. Porque es que para cualquier cosita, por más pequeña que sea, te piden 3 años de contabilidad, 3 años de existencia, de representación legal. Es como si básicamente tuvieras que tener una empresa 3 años y haber sostenido, y eso es pasar el valle de la muerte, ¿sí? En condiciones súper extremas, sin ayuda de nadie, para poder que seas existente para alguien. E incluso ahí está el tema financiero. O sea, y es una queja constante de todos los emprendedores. Es que aquí a nadie le prestan, a nadie, ¿sí? Y los bancos son muy reacios al riesgo, muchísimo. Entonces no hay una gestión fácil, simple, para que un emprendedor pueda crecer. ¿Sí? Es muy complejo en todos los sentidos donde lo mires. O sea, Colombia no es un territorio agreste para el emprendimiento en muchos sentidos, que estamos volviendo un poco menos así y nos hemos dado cuenta mucho de eso, pero es un territorio agreste por todo. Y empieza desde el gobierno y sus políticas, ¿sí? Y termina también con, eso no tanto tiene que ver con el gobierno, pero con la burocracia general del Estado, que es muy burocrático. ¿Sabes qué me sorprendió mucho? Que por ejemplo en un país como España pasa también, En un país como España pasa también. pasa mucho. Y de hecho, hay muchos emprendedores de España que dicen como España no es un lugar para emprender. Y estoy muy de acuerdo con ellos. O sea, y dicho así, a pesar de eso, hay muchos gobiernos autónomos en España, por ejemplo el de Cataluña, que ha ayudado a crecer muchísimas empresas hasta el punto que son unicornios, ¿sí? Hasta el punto de startups que son unicornios. Pero sigue siendo un tema complejo. Por eso, y ahí yo digo la contravía, tú no ves tantos unicornios en Europa como en Estados Unidos. Claro. ¿Sí? En Estados Unidos eso es el paraíso del emprendimiento por algo, es porque la gente no sabe ese riesgo, los corporativos, las empresas están súper abiertas a que vos les vendas algo, lo testemos, no funcionó, listo, no funcionó, pero te dieron la oportunidad. ¿Sí? Y en cambio aquí es un proceso tremendo, son semanas, meses vendiendo y hay mucha resistencia a hacerlo. Lo que vos mencionabas, de que todavía aquí el VC está muy en pañales. No solo el VC es una parte, digamos, de la ecuación que es el tema de la inversión, ¿sí? Y de hecho es triste porque aquí hay VC, pero el tema del VC es que no hay suficiente plata para poner tanto riesgo, ¿sí? Y no hay como una forma no hay suficientes formas de VC estructurados. Hay family offices, hay algunos VCs grandes, pero son muy poquitos, y sobre todo hay muchas asociaciones de ángeles, ¿sí? Y en esas asociaciones y ángeles independientes, pues existe todavía una cultura que hay que generar. Y también hay una cultura que generar de cuenta de las startups para entender uno,
que es una startup, que no lo hacemos por moda, que en serio si alguien nos invierte plata es para que reciba un retorno y que esto no puede tomarse como un juego, ¿cierto? Y la otra parte están uno de los actores más, como que menos mencionados, pero yo diría que los dos son los más importantes y el CDC. En Colombia sí hay CDCs, pero esos CDCs en este momento también tienen una cultura que quizás no se alinea o son menos flexibles precisamente porque son CDCs, están muy metidos en un corporate para poder realmente generar impacto, especialmente en rondas pre-seed. Seed. Aquí casi todos los CVCs invierten en rondas muy posteriores y normalmente muchos de los CVCs invierten mucho fuera de Colombia. Y eso es una gran pregunta. Hace poco estaba en una conferencia con Santiago Nao, que es el director es un director de innovación y conexión en Ruta N, y él hablaba de cómo en Estados Unidos, él hablaba con uno de los grandes managing partners de uno de los grandes VCs de Estados Unidos, y le preguntó, parce, ¿por qué no se invierte más en Colombia? Y además le dijo, yo cómo voy a invertir en Colombia si ustedes mismos no invierten en los colombianos, si los VCs que están acá no invierten en los colombianos, y tiene toda la razón. ¿Sí? Eso hace también que la inversión extranjera no venga, porque es como obvio, yo porque si no entiendo el mercado, yo me fijo en quién invierte en qué. Si no le invierten ni los colombianos quieren ustedes, ¿cómo voy a meter yo plata fuera de este Y país? es muy cierto y es triste a la vez. Es triste a la vez y tiene mucho que ver con nuestra versión al riesgo, con nuestra versión a creer que no podemos. ¿Sí? Pero si eso no hubiera sido así, pues hubiera sido así toda la vida, si nos quedáramos con el pensamiento de que no podemos, pues empresas como Colombia, empresas como Grupo Bios, empresas como Grupo Manuelita, eso no existiría, ¿sí? Porque también fueron empresas que se catapultaron en un ambiente de extremo riesgo país, extremo riesgo de violencia, extremo riesgo de todo, ¿sí? Por ejemplo, Nu, Por ejemplo, Nu, que es de David David Vélez. Vélez. Por ejemplo, Nu es una de esas empresas que, y es muy curioso porque como David Vélez llevó, y a mí me parece uno de los grandes, pues man va a quedar en la historia por siempre, de los grandes emprendedores que mostraron que sí se puede, sí, hacer una empresa como Nu con un impacto tan puchamente grande, solamente con una idea y desafiando todas las lógicas tradicionales, ¿sí? Y el man entendió muy bien un problema, lo capitalizó y lo volvió gigante, inmenso y en muy poco tiempo. Esa es la demostración que esto sí puede funcionar si le damos la rienda, pues si está la persona adecuada también en las riendas. Sí, claro, y es de darle, pues. Nos podemos quedar aquí diciendo que es difícil, sí, es difícil, Es difícil. Es difícil, pero ya, absolutamente necesario, porque es que al final del día, como país, ¿cómo hacemos para hacer que las personas tengan más ingresos? Generando más valor. Es muy curioso, pues no me acuerdo bien la cifra, pero en promedio, aquí diciendo una cifra cualquiera, un alemán por cada hora trabajada hace como 10 veces más, o sea, 10 veces más dinero en el sentido del valor que generan un producto que un colombiano. Lo cual significa que ellos literalmente crean dinero mucho más rápido que nosotros. Y nosotros lo que nos falta para hacer eso no es, no es solamente el talento, nosotros tenemos muchísimo talento, podemos generar más, pero tenemos muchísimo talento. Es sobre todo la creación de modelos que permitan eso. ¿Sí? La creación de modelos que permitan, como los alemanes, que pueden tener un motor, ¿sí? Un motor Bosch, que es tan valioso en el mercado, ¿sí? Pero ellos crean un modelo para que eso fuera posible y fuera posible por ende pagarle a una persona mucho dinero por hacer ese motor. sí, totalmente de acuerdo. Hay que darle. Este país, para mí Colombia tiene muchas oportunidades. Y hace 2 meses estuve en Brasil Ujú. con la empresa con Haki donde trabajo. Todo el ecosistema está mucho más avanzado que en Colombia, Sí. pero Colombia tiene algo, parce, que a mí me parece pues, como único. No sé, Colombia tiene algo particular. Particularmente a mí me gusta mucho. A mí también me gusta mucho, de hecho es uno de los lugares que uno no quiere dejar, pues, o a mí me cuesta mucho dejar, porque yo siento que en particular que nosotros tenemos que, a pesar de que todo esté mal, estamos bien, ¿sí? Sí, sí, sí. Estamos bien. Y que somos personas que son relativamente muy simples. Incluso yo pienso, o sea, las personas aquí no desean ser en su mayoría millonarios, desean tener una estabilidad, ¿sí? Y tener $2.000 al mes o $3.000 al mes no debería ser un sueño imposible para las personas, cuando hoy en día casi que siempre sí es, ¿sí? Eso debería ser una normalidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso sea una normalidad? Para que las personas tengan todo lo que requieren para vivir tranquilos y tener una vida pacífica. Yo siento que lo que las personas en Colombia quieren es una vida pacífica y plena. No aspiran, no son grandes aspiradores a ser súper ambiciosos, a ser millonarios,
sino que lo que queremos darles es precisamente eso, que crezca el país, que haya bienestar. Y Porque lo que mucha gente tranquilidad. y tranquilidad, porque lo que mucha gente no tiene ni bienestar ni tranquilidad. Sí, sí, sí. Uno es muy afortunado, la verdad. Sí, Uno es totalmente de acuerdo. demasiado afortunado. Hay gente en Colombia que, bueno, en el mundo, pero estamos en Colombia, que la pasa muy puta, muy complejo. Sí, es muy complejo, es súper complejo. Y sobre eso, pues lo que toca hacer es crear más formas de poder darle calidad de vida a esas personas. Y de paso, que todo este desarrollo económico implique también una forma en cómo nos repensamos no solamente la cultura, sino también el Estado. Y creo que ahí el tema de emprender cobra mucho sentido. Un amigo que tenemos en común, Simón, cuando hace un tiempo hablábamos, yo le decía, parce, ¿por qué dice emprender? Y él me decía, es que hay como tres formas muy fuertes de impactar la vida de las personas, con la política, con el emprendimiento y con la educación. Y cuando vos emprendes, casi que también le estás pegando a la educación Ujú. y estás impactando la vida de un montón de personas, generándoles valor, generándoles empleo. Y ahí es donde yo iba. Los gobiernos no deberían centrarse en ponerles tantas trabas a los emprendedores, sino están generando empleos, están generando valor. Un montón de familias dependen de esas empresas. Sí, totalmente de acuerdo. Al final del día, motivar el emprendimiento especialmente en etapas, y sobre todo emprendimientos de alto valor, ¿sí? Porque digamos como hay formas de emprender diferentes y hay objetivos de emprendimiento totalmente diferentes. Motivar el desarrollo de innovación y por ende emprendimientos de alto valor debería ser una prioridad de cualquier estado, ¿sí? Porque así es como vos generas mano de obra altamente calificada, generas inversión extranjera, generas impulso económico y sobre todo generas un modelo que permite captar más dinero e incrementar tu Producto Interno Bruto, que es lo que querés. O sea, al final del día querés más impuestos para poder dar, digamos, seguir ese loop y crecerlo para poder dar más bienestar a toda la sociedad. Parce, tiraste un facto ahí, literal. Totalmente de acuerdo. Y mira que es muy común, la universidad pública, la Universidad Nacional, a veces me parece que una de las cosas es que olvidamos la razón de ser de las cosas. La razón de ser de la Universidad Nacional y las universidades públicas en general, es crear personas más calificadas que hagan más dinero, ¿sí? Para generar más impuestos y seguir en ese círculo. Ahora, ¿cuál es el tema? Que muchas veces esas personas no pueden generar suficiente dinero porque no están las condiciones dadas en el ecosistema, en el mercado, para hacerlo, ¿sí? Entonces falta otro motor. ¿Cuál es el motor? Las empresas. ¿Y vos sentís que en una universidad pública se motiva poco al emprendedor? Hace un mes estuve con 3 amigos muy valiosos de la universidad en la Universidad Nacional. Y estamos dando una charla de eso. Efectivamente, nosotros sentimos, sí, como egresado de la universidad también, que la motivación al emprendimiento es muy baja, es casi nula, ¿sí? Y, lo, Concuerdo totalmente. y una de las cosas que me parecen graves de eso es que hay mano de obra, personas, talento altísimamente calificado, altísimamente capaz de resolver problemas, personas que tienen esa capacidad de sacrificio explotada al 100 porque son la primera generación, por ejemplo, de su familia que llegó a ser profesional, o son personas que tienen que forzarse muchas veces el doble, el triple, caminar, ir de un lado a otro para poder aprender todos estos conocimientos que son altamente complejos. Yo creo que entre más personas en ese espacio, ¿sí? Pudieran pensar en ser emprendedores, más grandes emprendimientos saldrían, ¿sí? Y sobre todo que no tuviéramos miedo. Yo siento que el tema es el miedo, el tema de cómo yo voy a ser, si yo soy una persona que tiene este pasado, ¿sí? Tan triste, ¿cómo voy a hacer para ser gran emprendedor? Hay un libro que llama The Underdog Founder de Edricio de la Cruz. Edricio de la Cruz es un gran emprendedor latino que emprendió en Estados Unidos y una de las cosas que más me asombró de ese libro es como él, a pesar de tener una vida muy mala, un pasado muy malo, ¿sí? Muy, muy humilde, de donde es él pudo desarrollar una empresa que al final del día terminó siendo un éxito de Mastercard. De hecho, hace poco se volvió a montar en el tema de ser founder y todo el mundo ya le cree, obviamente, porque él es un gran emprendedor. Y es el hustle, ese nivel de sacrificio que tenía que dar, lo que le hizo el gran emprendedor que es hoy el día. Sí. No, 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 no sabía pues de ese libro ni de esa persona, pero creo que de ese tipo de personas está llena la universidad pública, bueno, en general Colombia. En general Colombia, no solamente la universidad pública, yo siento que la universidad pública, digamos que es un gran hub para atraer todas estas personas, digamos por las condiciones a las cuales llegan, pero hoy en día Colombia en general, no importa la universidad, está llena de personas así, personas que tienen un pasado que
quizás no es el, no, no, o sea, no son de pedigrí, Claro, nunca no es el más nacieron, favorable, no es el pues. más favorable, que vos dirías como, vos cómo vas a lograr hacer esto, pues la realidad es que todo eso te prepara para ser una persona que pueda despegar, ¿sí? Un negocio o una carrera súper, súper exitosa. El punto, yo creo que lo que limita a la mayoría de las personas para hacer eso es creérsela, Ese mindset, ese mindset, totalmente, totalmente de acuerdo con vos. eso es. Bueno, parce, hay un tema que me parece chévere tocar y quiero saber tu opinión y es en todo ese proceso de emprender, de ser tan joven y emprender, te agradezco. ¿Cómo ves las relaciones interpersonales? Círculo social, tener pareja, ¿cómo lo ves vos? Yo tuve un momento en mi vida donde tomé una decisión que podría parecer muy radical. Y es que dije, o sea, como que me senté un día a pensar, ¿yo con quién estoy rodeado? ¿Sí? Y en ese orden de ideas dije, yo debería estar rodeado, pues debería estar en una habitación donde yo me sintiera el más tonto de la habitación. ¿Sí? Donde yo dijera a todas las otras personas, yo digo, parce, qué calidad de gente con la que estoy y cómo me inspiran. O sea, mínimo yo debería estar rodeado de personas que me inspiren. En esas dos ideas, una de las cosas más importantes y más complejas que hice fue darme cuenta que yo no estaba en la relación adecuada, yo no estaba con los amigos muchas veces adecuados, yo no estaba con personas que realmente me inspiraran, estaba con personas que O sea, que no te potenciaban. no me potenciaban. Y eso me llevó a tomar una decisión que, puedo decir, puede ser muy radical, puede ser muy radical, pero fue como cambiar todo mi ciclo social. Me aislé mucho tiempo y hoy en día estoy muy contento con la decisión porque con el tiempo y estando en este círculo y en metiéndote más y más en emprendimiento, conecté con las personas que me parecen absolutamente espectaculares, o sea, absolutamente brutales, personas que me inspiran, personas que me hacen sentir como que el mundo puede seguir adelante. Y son hoy en día mi red de apoyo más importante, donde cada vez que tengo un problema grande, esas personas resuelven, me ayudan a resolverlo, ¿sí? Me ayudan a entender a qué dirección debo ir para poder resolverlo. Yo creo, pues concuerdo con vos ahí, y es que uno, a medida como que va avanzando en la vida tomando decisiones, esas decisiones se van poniendo también personas que están alineadas con tu propósito, con tus proyectos. Y lo hablaba con un amigo y es que, o sea, cuando vos, digamos, naciste en Colombia, tu círculo está condicionado a dónde naciste y a un montón de condiciones. Sí, claro. Pero digamos, cuando vos salís de Colombia o tenés la oportunidad de ir a una empresa o de montar un proyecto, ya no estás condicionado a muchas cosas, sino que ya las personas que se van a acercar a ti y el círculo que te va a rodear, como que va a estar enfocado y alineado con lo que vos querés. Entonces él me decía, por ejemplo, en este momento, vos que estás pensando en inversiones en startups, en crear cosas, mira que te están acercando gente que sabe de esas cosas, que te va a aportar en esas cosas. Pues no sé, me parecía como, cobraba mucho sentido. Claro, cobra mucho sentido. Y yo siento que hoy en día, gracias a la tecnología, no solo tenemos que ir físicamente a un lugar, que siempre es muy bueno viajar, pues ya las conexiones y todo lo que uno logra cuando va a un lugar nuevo es brutal. Pero estamos a un mail de distancia, a un LinkedIn de distancia. O sea, te aseguro que si en una red como LinkedIn, por ejemplo, tú pides ayuda a una persona, el 80% de la gente te dice que sí. O sea, de verdad. Ya yo me he dado Sí. cuenta que la gente está muy dispuesta a ayudar en cualquier parte del mundo, ¿sí? A ser amigos en cualquier parte del mundo, a ser amable en cualquier parte del mundo y sobre todo a compartir conocimiento, compartir experiencias, compartir problemas. Por ejemplo, yo tengo una trabajadora, dos de hecho, en mi empresa, que nunca he visto en persona, jamás. Pero yo aprendo muchísimo de ellas cada día, ¿sí? Y yo siento que y nunca nos pudimos ver en persona porque no nos conocíamos, o sea, al final del día fue un proceso totalmente virtual, pero eso es lo que demuestra para mí, es que vos puedes crear con personas y puedes aprender de personas incluso no estando al lado, ¿sí? Esta conexión que nos permite abrirnos a todo el mundo, pues esta ventana mágica del Sí, internet, claro. que nos permite estar en todas partes, para mí ha sido lo más espectacular cuando uno le saca realmente el potencial. Sí, hay que buscarle el lado bueno, pues, porque Ajá, como todo tiene sus pros y sus contras. total. Parce, y el tema de pareja. Siento que la pareja es una de las grandes decisiones que o te puede llevar al éxito personal o al fracaso total. O sea, y es muy teso, es muy similar a cómo escoger un socio. De hecho, más bien un socio es muy similar a cómo escoger tu pareja. Un amigo mío dice que tu esposa es tu socia, o sea, Es tu un socia más matrimonio es importante. una sociedad. Ajá, es tu sociedad más importante.
Y en ese y que orden eso de te va a ideas potenciar o te va... te va a dejar en el suelo. Y sobre eso yo creo que una de las cosas más tesas es, obviamente, arriesgarse, porque yo creo que al principio es muy teso, pero sobre todo es como alinearse, o sea, como conectarse en un propósito de vida común. Pero yo creo firmemente que si vos tenés una pareja a tu lado que te potencie, vos sos mucho más poderoso que sin tener una pareja a tu lado. O sea, y eso también se ve mucho en las startups. O sea, igual mismo símil. Nadie quiere ver un solo founder. Nadie. ¿Sí? Como inversor yo no lo vería. Yo buscaría no invertir en un solo founder. Porque yo sé que la presión es tan abismal que si él no tiene una persona en la cual descargarse, un socio en el cual descargarse para esta presión, pues probablemente no lo logre. ¿Sí? Y las tasas de fracaso de los solo founders son muy altas. ¿Sí? Tampoco nadie quiere una sociedad de 8 personas. Totalmente. Todo el mundo quiere una sociedad entre 2 y 3. Y en esas medidas en las parejas es muy similar. Nadie quiere una persona sola en el sentido de que el potencial de esa persona probablemente no sea el más alto que puede lograr como si estuviera en una pareja. Entonces, en ese orden de día, yo creo que las parejas pueden ser un potenciador brutal. ¿Sí? No digo que necesites una pareja para ser founder, mucho menos. Puedes perfectamente estar sin pareja y tener un gran socio y ser founder. Pero yo creo que se vuelve esa red de apoyo de las más importantes que puedes tener para crecer. Y te puede aportar mucho si sabes sacarle el jugo también a eso. O sea, es decir, si es una pareja que te suma positivamente, lo recomendás. Sí, claro. Pero si no, o sea, si es una persona que es un lastre, por así decirlo, va a ser complejo, ¿no? No, te va a dañar. Creo que en general, no solamente en un emprendimiento, en la vida, ¿no? En la vida, en todo proyecto que hagas. Te va a jalonar mucho. Pero bueno, parce, última preguntita para ir cerrando y agradecerte mucho el espacio. ¿Vos cómo definís el éxito? Aparte, para mí el éxito, yo lo defino como, si yo puedo definir el éxito, como ver la consecuencia del éxito, es que cada día te levantes y seas estás muy contento y emocionado por lo que haces. Eso para mí es el éxito. O sea, como que no importa el mundo de estar viendo, ¿sí? Para mí es que estés emocionado porque sabes que tu trabajo está generando algo, ¿sí? Y que te trasciende. Yo siempre digo que el éxito realmente, y como pues según la antigua filosofía y según yo mismo, está en la trascendencia. Si yo hago algo que trascienda con mi tiempo, que realmente es lo más valioso que tengo, para mí yo estoy teniendo éxito en la vida. Sea eso cualquier proyecto, sea eso tener un hijo, sea eso crear una empresa, sea eso tener un gran trabajo e impactar en ese trabajo, sea eso tener una fundación o simplemente ayudar a las personas que quieres. Eso es éxito. ¿Y vos crees que el éxito va ligado totalmente a la felicidad? Yo creo que si tienes éxito, es muy difícil que seas, o sea, si tienes éxito personal, es muy difícil que seas infeliz, ¿sí? Ahora, el éxito también, no, yo creo que eso no es una emoción ni una sensación permanente, igual que la felicidad no lo es, sino que van altibajos. Entonces, con el tiempo vas a ver situaciones en las cuales no te sientes feliz o no te sientes cómodo. Como tú afrontes esas situaciones, ¿sí? Va a determinar qué tan exitoso puede ser. Porque es que la gente piensa, o mucha gente piensa que yo conozco, que que usted tiene que tener todo perfecto para actuar y que una vez tenga todo perfecto, la ansiedad se va a ir. Pero normalmente actuar es lo que hace que la ansiedad se vaya. Es decir, si yo estoy ansioso porque no he hecho algo, ¿sí? Y sigo ansioso y pensando cómo lo voy a hacer, realmente la ansiedad se va a ir inmediatamente cuando lo ejecute. Los escenarios ideales nunca van a estar completos. Creo que no hay escenario ideal realmente. Hay simplemente condiciones en la vida que van a estar permeadas y van a ser más o menos buenas que otras. Pero no, yo creo que nunca vamos a estar en un escenario 100% ideal. Y como vienen cosas muy felices en la vida, incluso esas cosas nos pueden traer muchos problemas. Claro. Entonces, Y retos. y retos, Yo creo que más que problema, retos. sí, retos que superar. Porque, y pues lo digo con este proyecto, si yo me quedo esperando a tener la super cámara, a tener el equipo aquí grabando con 3 cámaras, luces, y si espero a tener todo eso para empezarlo, No, no, eso no, nada. nunca lo vas a sacar. Es que Nunca eso lo vas no, a es sacar. que, y no tiene sentido, porque es que no vas a aprender las principales cosas básicas, ¿sí? Uno aprende haciendo, no pensando que aprende, ¿sí? Es como, eso lo dicen mucho, como, o lo vi en un libro que se llama Immediate Action, en la cual hablan de como, parce, pensar en ejecutar, no sé ejecutar. Soñar con ejecutar, no sé ejecutar. Estrategiar cómo ejecutar, no sé ejecutar. Hablar de ejecutar, no sé ejecutar. Ejecutar es ejecutar. ¿Sí o qué? Entonces, hay muchas cosas que nosotros hacemos que no son avanzar. Muchas. Y lo único que es avanzar es avanzar. Y el avance se logra con acción. Y la acción va a no estar perfecta. Y esa es la mentalidad de startup.
Vamos a sacar cualquier cosa, así esté mala, ¿sí? Vamos a sacarla más rápido que nadie para que validemos, nos digan que está malo, lo replanteemos, lo volvamos a sacar, nos digan que esté malo, lo replanteemos y vamos en un ciclo perpetuo de iteración, ¿sí? Donde cada vez nos vamos volviendo mejores, porque lo que hacemos es aumentar la tasa de fracasos que tenemos, ¿sí? En el tiempo y por ende la tasa de éxito empieza a disminuir porque ya libramos muchísimos de los problemas que hubiéramos tenido si hubiéramos esperado 6 meses a sacar la cosa perfecta. Igual todos los otros problemas de errores van a estar ahí. Totalmente de acuerdo. Hay un libro, creo que se llama Lean Startup, Sí. y el man decía, es que muchas veces los usuarios, o sea, no quieren el producto perfecto completamente, pero quieren esa emoción de ser los primeros en usarlo, los primeros en usar el celular inteligente. O sea, no hay que estar con todos los escenarios completamente al 100, sin ser mediocres, obviamente. La idea no es ser mediocres, pero actuar, toma acción, Ujú. ejecutar. Y creo que en ese sentido, para mí, eh, las redes sociales como que han contaminado un poco en el sentido de que se habla mucho pero se ejecuta poco y entonces te hace ver que ser un emprendedor es levantarte a tal hora y salir a correr y entrenar con audífonos. Eso no es ser emprendedor. No, el emprendedor real, Eso hace parte y creo que un buen emprendedor y una buena persona que quiera tener equilibrio en toda su vida y ser rico en toda su vida va a tener unos buenos hábitos deportivos. ujú, Pero eso no te hace emprendedor. Emprendedor te hace lo que vos me contabas ahora, irte a un cultivo 8 horas con sol a tomar fotos de los productos para empezar a procesarlos porque estás empezando tu proyecto. ujú, Un amigo, salir a tocar puertas, abrir sí, una cuenta, empezar a subir tus videos, que los primeros, parce, vas a tener 2 likes, sí, va a tener dos los va a likes. ver nadie, vas a tener un suscriptor, pero marica, estás ejecutando, pero te quedas, no, es que cuando tenga eso, no, es que cuando tenga lo otro, nunca vas a Sí, empezar. y yo creo que uno de los temas más complejos es esa aversión al fracaso que tenemos que nos genera mucha pena, ¿sí? Porque es como que yo no quiero que nadie vea esto, yo no quiero que nadie vea que yo estoy fracasando, entre comillas, ¿sí? Como que esto no se ajusta a los estándares de mi producto, de lo que quiero proyectar, entonces no lo saco. Esos son de los mayores errores que nos limitan nuestro crecimiento más que ayudarnos a crecer y al final del día sí, se trata de ejecutar. Y eso sí me parece muy brutal que pues toda la comunidad startup de Estados Unidos lo tiene muy metido, o sea, tiene como tatuado en la mente, es como, parce, no importa, o sea, está feo, no importa, o sea, lo sacamos, fin, a ver qué tal. Y cuando uno emprende a hacer eso y emprende a quitarse, porque yo he visto mucho, dado que yo le doy muchos corporativos, como existe esa cultura de generar todo perfecto, yo me doy cuenta como eso no puede ser una startup, ¿sí? Y ojalá nos replanteamos mucho eso en los corporativos, en las grandes empresas que tenemos, porque en serio eso nos vuelve lentos, en serio Muy lentos. eso nos vuelve improductivos, en serio si nosotros pensamos, no podemos dormirnos en los laureles, no porque una empresa genere algo de dinero, es lo mejor que puede ser, y creo que pueden crecer mucho más de lo que hemos hecho, nada más pensando diferente. Sí, totalmente. Y era lo que yo te contaba ahora. Cuando hice mis prácticas sentía que todo era muy lento, Ujú. pero lentísimo. O sea, para tomar una decisión de mover un bote de basura de un puesto a otro, parce, no había que pasarlo por el gerente, del gerente y que lo apruebe. No, texteemos rápido, probemos. Si funciona, muy bien, y si no, pues le buscamos el enfoque. Creo que ahí se diferencia principalmente una persona que se ve trabajando en un corporativo o una persona que quiere emprender y en un ecosistema startup. Yo creo que no es la única diferencia. Yo creo que hay personas en los corporativos que en serio quieren eso para un corporativo, o sea, como agilizar todos sus procesos y volverlo la mejor versión de sí mismo, ¿sí? Porque les importa. Pero yo creo que definitivamente si tú tienes eso, esa necesidad de acción rápida, ese sentido de urgencia, pues vos creces a dos manos y ser founder se vuelve una cosa natural, ¿sí? Yo lo que creo es que al final del día nuestra capacidad de acción es lo que demuestra quiénes somos y el valor que podemos entregar. Si nosotros actuamos más, vamos a crear más cosas más rápido y mejor. Pero si nosotros nos limitamos a actuar por nuestras emociones, porque somos muy emocionales, pues nada va a pasar. Y vamos a seguir una sociedad como la que tenemos actualmente. Y yo creo que es lo que nadie quiere, porque siempre queremos estar en esa evolución. ¿Sí? Ganado muchos pasos, pero yo creo que no nos queremos estancar acá. Totalmente. Para cerrar una cosa más, llevamos 2 episodios en el podcast y hay algo en común que he visto en los dos invitados. No le han tenido miedo al fracaso
han creado empresa y han fracasado en el buen sentido de la palabra y hoy están generando un montón de cosas. Entonces, nada, parce, primero agradecerte por aceptar la invitación y espero que por acá volvas con muchas más historias, muchas más empresas y te deseo lo mejor en este No, proyecto que muchas gracias, tenés. Mateo, por invitarme y por el espacio.